Luces que no deberían estar ahí parpadeando entre los árboles de un bosque inglés, seguidas por el sonido metálico de algo masivo aterrizando en suelo británico sin autorización de ninguna torre de control. Radares que detectaron objetos no identificados moviéndose a velocidades imposibles sobre una de las bases aéreas más seguras de Europa, y soldados entrenados para enfrentar la guerra nuclear, describiendo encuentros que desafiaban toda lógica militar conocida. Entre el 26 y el 28 de diciembre de 1980, el bosque Rendlesham en Suffolk, Inglaterra, se convirtió en el escenario del encuentro ovni militar más documentado de la historia moderna. Un caso donde los testigos no eran civiles susceptibles a interpretaciones erróneas, sino personal militar estadounidense y británico estacionado en bases nucleares estratégicas. Durante 3 noches consecutivas, objetos luminosos no identificados fueron observados, fotografiados, filmados y físicamente investigados por oficiales de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y el Reino Unido. Los encuentros fueron registrados en informes oficiales, grabaciones de audio y testimonios bajo juramento que permanecen en archivos gubernamentales hasta el día de hoy. Lo que hace que el incidente de Rendlesham sea único no es solo la credibilidad de los testigos o la duración de los avistamientos, es la evidencia física que dejaron atrás. Impresiones en el suelo, radiación detectada con instrumentos militares, daños a la vegetación y fotografías que muestran objetos que oficialmente no existen. Esto es lo que sabemos sobre las noches en que visitantes extraterrestres convirtieron un bosque inglés en el centro de la investigación OVNI más seria jamás conducida por autoridades militares occidentales. La base aérea RAF Bentwaters y su instalación gemela, RAF Woodbridge, eran 2 de las bases militares más importantes de Europa durante la Guerra Fría. Ubicadas en Suffolk, a 120 kilómetros al noreste de Londres, servían como hogar para el 42º Escuadrón de Bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estas no eran bases militares ordinarias. Bentwaters y Woodbridge albergaban armas nucleares tácticas estadounidenses, parte del arsenal de disuasión nuclear de la OTAN contra la Unión Soviética. El personal asignado allí tenía las más altas autorizaciones de seguridad. Eran hombres entrenados para identificar aeronaves enemigas, distinguir entre tecnología amiga y hostil y mantener la calma bajo presión extrema. Entre las 2 bases se extendía el bosque Rendlesham, una densa área boscosa de coníferas que servía como zona de amortiguamiento natural. Era un bosque tranquilo, raramente visitado por civiles, atravesado únicamente por senderos forestales utilizados ocasionalmente para ejercicios de entrenamiento militar. La noche del 26 de diciembre de 1980 era fría y clara. La Nochebuena había pasado sin incidentes y la mayoría del personal estaba disfrutando de un merecido descanso navideño. El turno de noche en ambas bases era rutinario. Patrullas de seguridad, monitoreo de comunicaciones, mantenimiento básico de equipos. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, los guardias de seguridad en el perímetro este de RAF Woodbridge notaron luces inusuales descendiendo hacia el bosque Rendlesham. El sargento Jim Penniston estaba liderando una patrulla de seguridad rutinaria cuando recibió el reporte por radio. Luces no identificadas observadas descendiendo hacia el bosque, informó el guardia del puesto de observación. Posible aeronave en dificultades. Penniston, un veterano de 12 años en la Fuerza Aérea con experiencia en identificación de aeronaves, asumió inmediatamente que se trataba de un avión civil que había hecho un aterrizaje de emergencia. Era invierno. Las condiciones meteorológicas podían cambiar rápidamente, y no sería la primera vez que una aeronave pequeña se viera obligada a aterrizar en el área. Junto con el aviador John Burroughs y el aviador Edward Cavansack, Penniston se dirigió hacia el bosque para investigar. Llevaban radios portátiles, linternas y equipamiento estándar de seguridad. Su misión era localizar la aeronave, verificar si había heridos y coordinar con autoridades civiles si era necesario. Lo que encontraron cambiaría sus vidas para siempre. A medida que se adentraron en el bosque siguiendo las luces que aún eran visibles entre los árboles, se dieron cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal. Las luces no se comportaban como las luces de emergencia de una aeronave accidentada. Se movían, parpadeaban en patrones que no correspondían a ningún código de emergencia conocido, y parecían estar suspendidas en el aire sin ningún soporte visible. Penniston ordenó a sus hombres que procedieran con cautela. Habían sido entrenados para investigar actividades sospechosas, pero esto no encajaba en ningún escenario de entrenamiento que hubieran experimentado. A aproximadamente 100 metros dentro del bosque, las luces se hicieron más claras, y lo que vieron los dejó completamente inmóviles. Suspendido a unos 3 metros del suelo, entre 2 grandes pinos, había un objeto que Penniston describió más tarde como de forma triangular, aproximadamente del tamaño de un tanque, pero silencioso.
completamente silencioso. El objeto emitía una luz pulsante que alternaba entre azul, rojo y amarillo. No era el tipo de luz eléctrica con la que estaban familiarizados. Era más suave, más orgánica, como si la superficie misma del objeto estuviera generando la luminosidad. Burroughs susurró por la radio de vuelta a la base. «Tenemos un objeto no identificado en el bosque. Solicito instrucciones». La respuesta que recibieron fue continuar la investigación pero mantener distancia segura. Peniston decidió acercarse más. Como oficial de seguridad senior, su trabajo era determinar si el objeto representaba una amenaza para la seguridad de la base. Con sus hombres cubriéndolo desde una distancia de 20 metros, se aproximó al objeto. A medida que se acercaba, pudo distinguir más detalles. La superficie parecía ser metálica, pero tenía una textura extraña, casi como si estuviera caliente sin estar realmente caliente. Había paneles o secciones visibles en el casco, con líneas que se extendían en patrones geométricos complejos, y luego vio los símbolos. Grabados en lo que parecía ser la sección frontal del objeto, había símbolos que no correspondían a ningún alfabeto que Peniston conociera. No eran letras inglesas, ni números, ni caracteres cirílicos que pudieran indicar origen soviético. Eran formas más fluidas, casi pictográficas, dispuestas en 3 filas horizontales. Peniston se acercó lo suficiente como para tocar el objeto. La superficie se sentía cálida y suave, casi como metal líquido que se había solidificado. Cuando puso su mano sobre uno de los paneles, sintió una ligera vibración como si hubiera maquinaria funcionando silenciosamente en el interior. Fue entonces cuando el objeto comenzó a moverse. No hubo sonido de motores encendiéndose. No hubo rugido de turbinas o silbido de jets. El objeto simplemente comenzó a elevarse, lenta y silenciosamente, hasta que estuvo aproximadamente a 10 metros del suelo. Peniston retrocedió rápidamente y gritó a sus hombres que se mantuvieran atrás. El objeto se quedó suspendido durante varios minutos, como si estuviera observándolos. Luego, sin aviso, se movió lateralmente entre los árboles con una fluidez que desafiaba las leyes de la aerodinámica. Los 3 soldados lo siguieron a través del bosque durante aproximadamente 20 minutos, manteniendo contacto visual mientras el objeto se movía lentamente entre los árboles, evitando ramas y obstáculos con una precisión imposible para cualquier tecnología conocida. Finalmente, el objeto se detuvo en un claro pequeño. Se quedó inmóvil durante varios minutos, pulsando con su luz multicolor. Luego, repentinamente, aceleró hacia arriba a una velocidad que Peniston describió como imposible para cualquier aeronave hecha por humanos, y desapareció en el cielo nocturno. Los 3 soldados permanecieron en el claro durante 1 hora, esperando para ver si el objeto regresaría. Cuando estuvo claro que no lo haría, regresaron a la base para hacer su reporte. El comandante de la base, el coronel Gordon Williams, escuchó su testimonio con escepticismo inicial. Pero Peniston, Burroughs y Cavansack eran soldados confiables con expedientes impecables. No eran el tipo de hombres dados a fantasías o historias elaboradas. Williams ordenó una investigación inmediata del área donde había ocurrido el avistamiento. Al amanecer, un equipo de investigación regresó al bosque. Lo que encontraron confirmó que algo extraordinario había ocurrido. En el claro donde los soldados habían visto al objeto por última vez, había 3 impresiones triangulares en el suelo. Cada impresión medía aproximadamente 40 centímetros de diámetro y se hundía 3 centímetros en la tierra. Estaban dispuestas en un patrón triangular perfecto, separadas por una distancia de 2,5 metros. Las impresiones no podrían haber sido hechas por ningún vehículo terrestre conocido. El suelo del bosque era demasiado suave para soportar el peso de maquinaria pesada y no había marcas de neumáticos o huellas que indicaran cómo un vehículo podría haber llegado al claro. Más perturbador aún, los árboles circundantes mostraban daños que no podían ser explicados por medios convencionales. Ramas que habían sido cortadas limpiamente a alturas de 3 a 5 metros del suelo. Marcas de quemaduras en troncos que sugerían exposición a calor intenso. Y en el centro del patrón triangular, la vegetación mostraba signos de haber sido expuesta a radiación. El teniente coronel Charles Holt, comandante adjunto de la base, ordenó que se trajera un detector de radiación para examinar el área. Las lecturas fueron significativamente más altas que los niveles de fondo normal, particularmente en el centro del patrón triangular. Holt también ordenó que se tomaran fotografías y moldes de yeso de las impresiones. Estas evidencias fueron documentadas oficialmente y enviadas a autoridades superiores para análisis. Pero los eventos de la primera noche eran solo el comienzo. La noche del 27 de diciembre, 24 horas después del primer avistamiento, las luces regresaron. Esta vez fueron observadas simultáneamente por personal en ambas bases, RAF Bentwaters y RAF Woodbridge.
Los objetos luminosos aparecieron aproximadamente a la misma hora, 3 de la madrugada, y nuevamente se concentraron en el área del bosque Rendlesham. El coronel Williams, quien inicialmente había sido escéptico, decidió investigar personalmente. Junto con el teniente coronel Halt y un equipo de 6 soldados, se dirigió al bosque equipado con cámaras, grabadoras de audio, detectores de radiación y equipamiento de visión nocturna. Lo que experimentaron esa segunda noche fue documentado en una grabación de audio que se convertiría en una de las evidencias ovni más famosas jamás registradas. Halt llevaba consigo una grabadora portátil y narró los eventos en tiempo real a medida que ocurrían. Su voz capturada en la grabación progresa desde el escepticismo profesional hasta el asombro genuino, y finalmente algo cercano al miedo. Son las 3:15 horas, 2/7 de diciembre 80. Comienza la grabación con la voz calmada de Halt. Estoy en el bosque con varios de mis hombres investigando luces extrañas. Los hombres parecen nerviosos. Dicen que las luces se están moviendo hacia nosotros. Durante los siguientes 45 minutos, la grabación documenta una serie de encuentros que desafían toda explicación convencional. Halt describe objetos luminosos que se mueven entre los árboles, que se dividen en múltiples luces más pequeñas, que desaparecen y reaparecen en diferentes ubicaciones. En un momento, describe un objeto que parece estar drenando poder de algo, porque todo se ha vuelto muy silencioso. La parte más inquietante de la grabación ocurre cuando Halt reporta que uno de los objetos se está acercando directamente a su grupo. Aquí viene desde el sur, se está moviendo hacia nosotros ahora, dice Halt, su voz mostrando signos de tensión por primera vez. Ahora estamos observando lo que parece ser un ojo que parpadea. Está parpadeando y es como, parece que viene hacia nosotros a una velocidad muy lenta. Ahora se ha detenido. Los detectores de radiación que llevaba el equipo comenzaron a emitir lecturas anómalas. En la grabación se puede escuchar el sonido distintivo de un contador Geiger acelerándose significativamente. Las lecturas de radiación están subiendo, reporta Halt. 3.7, 4.0, 4.5. Algo está definitivamente afectando nuestros instrumentos. El encuentro alcanzó su clímax cuando Halt describe el objeto principal dividirse en 5 objetos separados que se disperdieron en diferentes direcciones. 3 de ellos se dirigieron hacia el norte, en dirección a las bases militares. Los otros 2 desaparecieron hacia el este. Los objetos al norte están ahora aproximándose a las bases, reporta Halt con evidente preocupación. Uno parece estar enviando rayos de luz hacia abajo. No sé si están escaneando algo o qué están haciendo. La grabación termina abruptamente cuando los últimos objetos desaparecen en el horizonte. Cuando el equipo de Halt regresó a la base esa madrugada, encontraron que personal en ambas instalaciones militares había reportado objetos luminosos sobrevolando las áreas donde se almacenaban armas nucleares. La tercera y final noche de actividad, el 28 de diciembre, involucró el encuentro más dramático de toda la serie. Aproximadamente a la medianoche, radares tanto británicos como estadounidenses detectaron objetos no identificados acercándose al espacio aéreo de las bases desde el Mar del Norte. Los objetos se movían a velocidades que alternaban entre extremadamente lentas e imposiblemente rápidas. El control de tráfico aéreo en ambas bases confirmó que no había aeronaves programadas en el área. No había ejercicios militares en curso, y los objetos no respondían a ningún intento de comunicación por radio. Esta vez se desplegaron interceptores. 2 cazas F-4 Phantom de la Real Fuerza Aérea Británica fueron enviados para investigar los contactos de radar. Los pilotos reportaron contacto visual con objetos que describieron como luces brillantes que se movían en formación. Cuando intentaron acercarse para identificación, los objetos aceleraron instantáneamente y desaparecieron de los radares. Uno de los pilotos, el capitán de vuelo Ian Richardson, describió más tarde la experiencia. En 30 años de vuelo, nunca había visto nada que se moviera de esa manera. Estaban ahí, luego no estaban. No hubo aceleración gradual, simplemente desaparecieron. Simultáneamente en el suelo, personal de ambas bases reportó los avistamientos más dramáticos de toda la serie de eventos. Guardias de seguridad en RAF Bentwaters describieron un objeto masivo, del tamaño de un campo de fútbol, que se cernía silenciosamente sobre las instalaciones de almacenamiento de armas nucleares. El objeto permaneció inmóvil durante aproximadamente 20 minutos, emitiendo ocasionalmente rayos de luz hacia las instalaciones subterráneas. Personal en RAF Woodbridge reportó múltiples objetos más pequeños que parecían estar escaneando la base metódicamente, moviéndose de edificio en edificio como si estuvieran realizando algún tipo de reconocimiento. Los eventos de la tercera noche culminaron cuando todos los objetos se reunieron sobre el bosque Rendlesham aproximadamente a las 4 de la madrugada.
Según testigos en ambas bases, los objetos se mantuvieron en formación durante varios minutos antes de acelerar hacia arriba y desaparecer completamente. Después de esa noche, las apariciones cesaron. El bosque Rendlesham regresó a su silencio normal y las bases reanudaron sus operaciones rutinarias. Pero las consecuencias del incidente apenas estaban comenzando. El 30 de diciembre, el teniente coronel Holt preparó un reporte oficial detallando los eventos de las 3 noches. El reporte, dirigido al Ministerio de Defensa británico, fue clasificado como Official Sensitive y distribuido únicamente a personal con autorizaciones de seguridad apropiadas. El reporte de Holt, que posteriormente se conocería como el Memorando Holt, contenía descripciones precisas de todos los avistamientos, mediciones exactas de las impresiones dejadas en el suelo, lecturas específicas de radiación y una cronología detallada de todos los eventos. Más importante, el reporte concluía que los objetos observados exhibían características de vuelo que están más allá de la capacidad de cualquier tecnología conocida y recomendaba investigación adicional por parte de autoridades científicas apropiadas. El reporte fue enviado simultáneamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Real Fuerza Aérea Británica y agencias de inteligencia de ambos países. La respuesta oficial fue swift y decisiva. El incidente sería investigado, pero toda información permanecería estrictamente clasificada. Durante los siguientes meses, investigadores militares y civiles de ambos países realizaron entrevistas extensivas con todos los testigos. Personal científico examinó la evidencia física. Expertos en aeronáutica analizaron las descripciones de las capacidades de vuelo observadas. Las conclusiones oficiales nunca fueron hechas públicas, pero documentos posteriores sugieren que los investigadores no pudieron encontrar ninguna explicación convencional para los eventos. En 1983, 3 años después del incidente, algunos detalles comenzaron a filtrarse a la prensa británica. El periódico News of the World publicó un artículo titulado UFO Lands in Suffolk and That's Official, que contenía información aparentemente obtenida de fuentes militares. El artículo generó suficiente interés público que el Ministerio de Defensa británico se vio obligado a emitir una declaración oficial. La declaración, notablemente, no negaba que los eventos hubieran ocurrido. En su lugar, establecía que el incidente fue investigado, pero no se encontró evidencia de que la seguridad del Reino Unido hubiera sido comprometida. En 1984, presión pública y peticiones de libertad de información forzaron la liberación de una versión censurada del Memorando Holt. Aunque muchos detalles fueron eliminados, el documento confirmó que oficiales militares estadounidenses habían reportado encuentros con objetos aéreos no identificados en suelo británico. La liberación del memorando convirtió el incidente de Rendlesham en una sensación internacional. Investigadores OVNI de todo el mundo viajaron a Suffolk para entrevistar testigos y examinar el sitio. El caso se convirtió en el tema de documentales, libros y conferencias académicas. En 1994, 14 años después del incidente, Jim Penniston rompió su silencio y habló públicamente por primera vez sobre sus experiencias. En una conferencia en Londres, describió en detalle su encuentro cercano con el objeto, incluyendo aspectos que no habían sido incluidos en reportes oficiales. Penniston reveló que había tomado fotografías del objeto, pero que las fotografías habían sido confiscadas por autoridades militares inmediatamente después del incidente. También describió los símbolos que había visto grabados en la superficie del objeto, algunos de los cuales había logrado copiar en su cuaderno de notas. Más dramáticamente, Penniston afirmó que cuando tocó el objeto, recibió lo que describió como una descarga de información directamente en su mente. Esta información, según Penniston, incluía secuencias numéricas y coordenadas geográficas que no entendió hasta años después. En 1996, John Burroughs también habló públicamente, confirmando la versión de Penniston y agregando detalles adicionales sobre la experiencia. Burroughs describió efectos físicos que había experimentado después del encuentro, incluyendo problemas de salud que atribuyó a exposición a radiación. En 2002, 22 años después del incidente, el teniente coronel Charles Holt se retiró de la Fuerza Aérea y comenzó a hablar abiertamente sobre los eventos. En múltiples entrevistas y conferencias, Holt confirmó todos los detalles de su reporte original y agregó información adicional que había sido clasificada. Holt reveló que la actividad OVNI en el área no había comenzado ni terminado con los eventos de diciembre de 1980. Según Holt, había habido avistamientos esporádicos durante varios meses antes y después de los incidentes principales, sugiriendo un interés sostenido en las instalaciones militares por parte de los operadores de los objetos. Más significativamente, Holt confirmó que los objetos habían demostrado la capacidad de interferir con sistemas de armas nucleares.
Durante la noche del 28 de diciembre, según HALT, personal en ambas bases reportó mal funcionamientos temporales en sistemas de seguridad nuclear que coincidieron exactamente con la presencia de los objetos. La revelación de HALT de que visitantes no identificados habían demostrado la capacidad de interferir con armas nucleares británicas y estadounidenses agregó una dimensión de seguridad nacional al caso que había estado ausente de discusiones públicas previas. En 2010, 30 años después del incidente, un grupo de antiguos testigos militares, incluyendo HALT, organizaron una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, D.C. El propósito de la conferencia era presionar por la liberación de documentos gubernamentales adicionales relacionados con el caso. Durante la conferencia, los testigos revelaron que sus intentos de obtener expedientes médicos relacionados con efectos de salud que experimentaron después del incidente habían sido bloqueados por autoridades militares. También afirmaron que evidencia física del caso, incluyendo fotografías y mediciones instrumentales, permanecía clasificada después de 3 décadas. La conferencia generó cobertura mediática internacional renovada y presión adicional sobre gobiernos británico y estadounidense para mayor transparencia sobre el caso. En 2015, documentos adicionales fueron liberados por el Ministerio de Defensa británico bajo peticiones de libertad de información. Estos documentos revelaron que la investigación oficial del incidente había sido más extensa de lo que se había admitido previamente. Los documentos mostraron que investigadores gubernamentales habían considerado seriamente la posibilidad de que los objetos observados representaran tecnología de origen extraterrestre. También revelaron que personal científico había realizado análisis detallados de muestras de suelo y vegetación del sitio, con resultados que fueron descritos como anómalos, pero no fueron especificados. Hoy, más de 40 años después del incidente, el caso de Rendlesham permanece como uno de los encuentros OVNI mejor documentados en archivos gubernamentales. Los testigos principales mantienen sus testimonios originales. La evidencia física, aunque limitada por clasificación continua, sigue siendo consistente con las descripciones de los testigos. Los escépticos han propuesto varias explicaciones alternativas para los eventos de Rendlesham. La teoría más común es que los testigos confundieron el faro de Orford Ness, ubicado a varios kilómetros de distancia, con objetos extraterrestres. Sin embargo, esta teoría tiene problemas significativos. Los oficiales militares involucrados eran profesionales experimentados, familiarizados con todas las características geográficas del área, incluyendo el faro. Las descripciones de movimientos complejos, cambios de altitud y división en múltiples objetos no son consistentes con la observación de una fuente de luz estacionaria. Otra teoría sugiere que los eventos fueron resultado de ejercicios militares clasificados utilizando tecnología experimental. Esta teoría explicaría el interés de los objetos en instalaciones militares y la subsecuente clasificación de información. Pero documentos liberados bajo peticiones de libertad de información muestran que no había ejercicios militares programados en el área durante las fechas en cuestión. Además, las capacidades de vuelo descritas por los testigos estaban décadas adelante de cualquier tecnología conocida en 1980. Una tercera teoría propone que los eventos fueron resultado de fenómenos naturales mal interpretados. Luces de plasma atmosféricas, meteoros o efectos de inversión de temperatura podrían explicar algunos aspectos de los avistamientos. Sin embargo, esta teoría no explica la evidencia física encontrada en el sitio, las lecturas de radiación anómalas, o la duración prolongada de los encuentros a lo largo de 3 noches separadas. La teoría más controvertida, pero que cuenta con el apoyo de varios investigadores respetados, es que los eventos de Rendlesham representan evidencia genuina de visita extraterrestre. Los defensores de esta teoría señalan la credibilidad excepcional de los testigos, la extensión de la evidencia física y la documentación oficial del caso. También señalan que el aparente interés de los visitantes en instalaciones de armas nucleares es consistente con patrones observados en otros casos OVNI militares bien documentados. Independientemente de cuál sea la explicación correcta, el incidente de Rendlesham ha tenido un impacto duradero en todos los involucrados y en el campo más amplio de la investigación OVNI. Para los testigos militares, la experiencia cambió fundamentalmente sus perspectivas sobre la realidad y la naturaleza del universo. Muchos han dedicado décadas de sus vidas a buscar respuestas y abogar por mayor transparencia gubernamental sobre el fenómeno OVNI. Para la comunidad científica, el caso representa uno de los ejemplos mejor documentados de observaciones que desafían explicación convencional. Ha sido estudiado por físicos, astrónomos y otros académicos que buscan entender las implicaciones de las observaciones reportadas. Para el público en general, Rendlesham se ha convertido en el prototipo del encuentro OVNI moderno.
bien documentado, investigado oficialmente y envolviendo testigos creíbles en un contexto que elimina muchas de las explicaciones convencionales típicamente aplicadas a avistamientos ovni. El bosque Rendlesham permanece en gran medida sin alterar desde 1980. Los árboles han crecido, la vegetación se ha recuperado y la vida silvestre ha regresado a normal. Pero para aquellos que conocen su historia, caminar por los senderos forestales evoca una sensación persistente de misterio. Marcadores han sido instalados en el sitio donde ocurrieron los encuentros principales, visitados anualmente por miles de personas interesadas en la historia. Las bases militares continúan operando, aunque bajo diferentes comandos y con diferentes misiones desde el final de la Guerra Fría. Y para los veteranos que sirvieron allí durante esas noches extraordinarias de diciembre de 1980, Rendlesham representa una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que incluso en una era de tecnología avanzada y vigilancia global, hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión actual. Fuerzas que por razones que permanecen desconocidas eligieron revelarse brevemente a un grupo de soldados en un bosque inglés, dejando atrás evidencia suficiente para garantizar que la experiencia nunca sea olvidada, pero insuficiente para responder las preguntas fundamentales que plantea. El incidente de Rendlesham permanece como un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, aún hay aspectos de la realidad que están más allá de nuestra capacidad de explicar completamente, y que a veces la verdad puede ser más extraordinaria que cualquier ficción que podríamos imaginar.